Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta jornada. Iniciaremos esta primera parte a cargo de Mariana Flores Hernández, quien es licenciada en Restauración, egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, Manuel del Castillo Negrete. Ella también es licenciada en Artes Visuales, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es maestra en estudios de arte y literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es docente de la Escuela Nacional de Conservación en el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete, donde además participa en distintas líneas de investigación en torno al análisis, conservación y restauración de la pintura novohispana, el estudio de la tecnología, así como la configuración y percepción de la imagen pictórica desde la mirada compleja de la conservación-restauración. En este momento le voy a ceder la palabra. Ella tendrá 30 minutos para su ponencia y después tendremos algunos minutos para preguntas y respuestas, que también queremos hacer una suerte de diálogo con ella. Y su ponencia se titula Guiar la mirada desde el trazo y el color, reflexiones sobre la formación en conservación-restauración de pintura de Caballete en México. Bienvenida, Mariana, y gracias. Tienes el micrófono. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todas las personas presentes. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación y por toda la organización, a las personas que han estado involucradas en todo este proceso de elaboración de las jornadas. Muchísimas gracias. Y porque además estoy segura de que esto es una oportunidad para establecer y desarrollar vínculos, ¿no?, entre México y Perú a nivel institucional en el ámbito de la conservación. Me voy a permitir compartirles pantalla para, para compartirles algunas imágenes mientras les voy platicando. Me interesa que esto sea más como una charla, ¿no? ¿Me podrían confirmar si ahí pueden ver mi pantalla? Sí, María, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, bueno, este es el título de mi ponencia y como podrán ver un poco entre líneas, el objetivo es abordar la conservación de pintura desde un ámbito formativo. En primer lugar, me gustaría como poner sobre la mesa el hecho que es relevante de que se tenga dentro de estas jornadas considerada un espacio específico para hablar sobre pintura de caballete, ¿no? En Latinoamérica, en Perú, en México, bueno, tenemos experiencias compartidas, históricamente compartidas, sobre la producción de pintura de caballete, ¿no? Están, por ejemplo, la producción en los virreinatos, ¿no? Y bueno, ese creo que es un tema sumamente amplio e interesante sobre el que eventualmente valdría la pena hacer como más reflexiones y diálogos. En este momento esta presentación no se va a enfocar en eso, pero bueno, sí me llama la atención, ¿no? Habiendo tantas producciones culturales, el que de pronto se considere la pintura de caballete me parece sumamente, pues, relevante, ¿no? Eh, Ahora bien, a mí me interesaría empezar esta charla a partir una reflexión como que parece muy obvia, ¿no? Pero a la vez no lo es tanto, que es, pues, ¿qué es la pintura de caballete, no? ¿Qué entendemos por pintura de caballete? A lo mejor si lo restringimos a la cuestión de materiales, ¿no? Pues son telas, son tablas, son maderas, pigmentos aglutinantes, ¿no? Y digamos en un aspecto técnico, pues eso podríamos definir como pintura de caballete. Sin embargo, en realidad hay muchos aspectos mucho más complejos, sobre los cuales vale la pena como em, pensar y sentir respecto a la pintura de caballete, ¿no? Entonces, en los siguientes minutos a mí me gustaría compartirles algunas reflexiones que se basan en experiencias que hemos tenido en el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete del ENCRIM a lo largo de muchas décadas, y que finalmente pues nos han permitido ir construyendo como muchas mayores reflexiones para poder abonar a aspectos que nos permitan también ejercer
mejores, ¿no? Mejores tomas de decisiones respecto a la conservación y a la restauración de pintura de caballete en México. Ahora bien, justamente creo que muchas veces podemos hablar, bueno, podemos en realidad hablar de la experiencia de la pintura desde muchas perspectivas, pero aquí me gustaría como hablar de lo que implica la experiencia de la pintura para la restauración, ¿no? Que es como una forma de experimentarla muy particular. La forma con la cual nosotros nos involucramos con las obras, materialmente, no solamente en un sentido de apreciarlas, ¿no? A una como cierta distancia, ¿no? Sino que establecemos como con ellas una serie de espacios y tiempos compartidos. Muchas veces lo que nosotros en general, ¿no? Se puede llegar a pensar, cuando uno habla de restauración, conservación, muchas veces uno se enfoca en técnicas, en procedimientos, ¿no? En metodologías, en formas de actuar, en estos como inicios y fines, ¿no? Como si de pronto parece que cuando hablamos de restauración hay como un punto de inicio, un punto de fin y parece que ahí termina, ¿no? Eh, yo ahorita les podría platicar de muchos casos que hemos tenido la fortuna de trabajar dentro del seminario. Sin embargo, enfocarme en los casos sería como trabajar desde los objetos que han sido sometidos a restauraciones, ¿no? Y más bien en este momento me gustaría, justo al estar pensando en la formación, me gustaría enfocarme más en quiénes hacen posible estas intervenciones, es decir, en los restauradores, ¿no? En los restauradores que son los sujetos a cargo de efectuar estas intervenciones. Entonces, pues, pensemos que cuando nosotros hablamos de formación, estos restauradores, ¿no? Muchos de ustedes aquí presentes, tantos colegas, lo que se busca con estas ejecuciones es efectuar procesos deliberados que sean conscientes, que sean críticos, ¿no? Para llevar a cabo unas ciertas tomas de decisiones y por lo tanto en este proceso formativo también hay una responsabilidad de parte de quienes estamos a cargo de guiar y de encauzar como estas miradas, ¿no? Los estudiantes, digamos, se forman a lo largo de su proceso como para ser conscientes de estas responsabilidades y de los cambios que implica la intervención que ellos van a ejecutar. Es decir, que al final, independientemente de cuál sea la ruta y la decisión tomada, en las obras finalmente va a haber una modificación de cómo van a ser percibidas, ¿no? Cómo van a ser percibidas, digamos, antes, durante, después del proceso, ¿no? Pero también que eso no termina con la foto de final de proceso, ¿no? Sino que hay como todavía una continuidad mucho mayor porque pensando como para qué, cuál es el objetivo de las pinturas de existir, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también la cuestión docente en la parte formativa no se limita como a un impartir contenidos o enseñarles recetas o a, ejecutar procesos con pasos específicos y estrictos a seguir, lo cual sí es muy importante, sin embargo, eso no es todo lo que implica una formación como en la parte de intervención de pintura de caballete, ¿no? Algo en lo que nos interesa mucho hacer énfasis es en todo el proceso, no los procesos de restauración, sino en los procesos formativos que va llevando cada uno de los estudiantes y en los cuales nosotros vamos reconociendo habilidades que nos compete ir fortaleciendo. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, justo como en este punto de partida de la restauración, en la parte formativa, es enseñar también como justo encauzar esta mirada, ¿no? Reconocer que la pintura, entre otras muchas causas que le dieron origen, está el que alguien en algún momento, a través de una sensibilidad, también la puso en juego para crear esas obras. Entonces, los restauradores realmente tendríamos también que poner en juego como esa capacidad de reconocer, que sí hay manera de reconocer esos caminos, ¿no? Esos posibles caminos por los cuales fue creada, y para ello nosotros también necesitamos habilitarnos en términos como de esa parte sensible.
Y todo eso al final nosotros lo reconocemos justo a través de la materialidad, ¿no? A través de las evidencias del estado en el que se encuentran las obras, nosotros hacemos este ejercicio de análisis, ¿no? Como para entender esas particularidades que le dan como, que la hacen ser lo que es, ¿no? Nosotros es así que empezamos los cursos justo a partir de, bueno, sí, nosotros vamos a hacer, a facultarnos como restauradores de pintura de caballete, pero para eso necesitamos entender primero qué es la pintura de caballete, ¿no? ¿Qué es incluso como lo pictórico, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace ser como eso? Por un lado, entender que la pintura eh, hay desde, por un lado representa, ¿no? Representa algo, representa figuras, formas, ideas, sentimientos, emociones, ¿no? Pero también por otro que la pintura en sí misma presenta. La pintura para poder tener esa capacidad de representar algo, en primer lugar se presenta a sí misma. ¿Por qué esta reflexión nos compete a nosotros los restauradores? Pues justo porque nosotros estamos involucrados con esta presencia, con el entender su materialidad, que no es solamente como, pues es que es atender que la imagen acabe viéndose bien, ¿no? Sino entender que la pintura de caballete es el conjunto de toda ella, ¿no? Toda su tecnología, toda su historia, toda la carga matérica que ella tiene, es lo que la hace ser también lo que es, ¿no? Muchas veces ya se ha vuelto hasta casi una moda, ¿no? Y seguramente muchos aquí restauradores lo han de conocer, estas ideas que se suenan de que pues mientras los teóricos o ciertas reflexiones de distintos teóricos de hace décadas, ¿no? De hace muchas décadas, de pronto parecen estar superadas, ¿no? Porque pues es que ya tenemos que seguir hablando de otras cosas, ¿no? Y pues más que hablar de ideas superadas o no, es cómo nosotros podemos en la actualidad retomar estas reflexiones que se han hecho y actualizarlas, ¿no? Mantenerlas en vigencia a partir de las nuevas posibles reflexiones que nos permiten a nosotros. Entonces aquí yo pienso, por ejemplo, cuando hablar de presentaciones y de representaciones, es inevitable de pensar en estos binomios brandianos de materia de imagen, ¿no? De estructura y aspecto, ¿no? Pero al final que sí, que pues nosotros nos siguen competiendo por el hecho de que nosotros vamos a modificar esa materialidad durante nuestros procesos. Ahora bien, algo que una vez como tratando de hacer estos ejercicios de qué es la pintura, ¿no? Qué es lo pictórico también, nosotros necesitamos también situarnos desde esto, que lo que nosotros podemos entender como pictórico en la actualidad tiene que ver necesariamente con las experiencias que nosotros hemos vivido, ¿no? Por supuesto que nosotros no tenemos la capacidad de ver como vieron hace 400 años quienes crearon estas obras, sino que nuestro bagaje visual pues está permeado por un montón de cosas, ¿no? Simplemente ahorita el que tengamos esta posibilidad de comunicarnos así, ¿no? De manera virtual, el que también pensemos que hay muchas producciones pictóricas, por ejemplo, que ya que carecen del uso de pigmentos como tal, ¿no? Que se crean en el medio digital y que no por eso, o sea, que digamos nos permiten hacer reflexiones de lo pictórico en otros sentidos. Parece que tuviera como que fueran cosas ajenas, ¿no? Si nosotros vamos a hablar, en nuestro caso, de especializarnos en intervención de pintura de la Nueva España, pues como cuál es el sentido de pensar también en pintura moderna, pintura contemporánea, en como otras formas de manifestación plástica de la pintura, tiene mucho que ver, porque también eso nos permite poner en contraste, ¿no? Nos permite también como hacer estas analogías hermenéuticas de la experiencia visual que nosotros tenemos en la contemporaneidad, y nosotros pues justamente es incitar mucho a los estudiantes a ver, porque mientras más desarrollen estas habilidades visuales, mucho más empiezan a ejercitar esta sensibilidad de reconocimiento y de poder como establecer, situando, ¿no? Las características que pueden pertenecer a estas obras en específico. Ahora bien, entonces si pensamos como, bueno, al momento de que nos situamos nosotros en nuestro presente y situamos a las obras como en su momento, nos pueden empezar a surgir un montón de preguntas, ¿no?
como para poder entenderlas, ¿no? Como por ejemplo, qué circunstancias son las que hicieron posible la creación de estas obras, ¿no? Qué recursos, digamos, de conocimientos teóricos, prácticos, redes de trabajo tecnológicas, redes de distribución, comerciales, influencias artísticas, influencias plásticas, pudieron tener como los distintos pintores, ¿no? Cómo es que se hacían estos intercambios visuales, ¿no? En esos momentos, ¿qué caracteriza, qué características podemos empezar a identificar en las pinturas, no solamente de una época, sino también como de una región y de zonas como geográficas cada vez más acotadas, características específicas de un taller, ¿no? De un pintor, y no solo de un pintor, sino de distintas etapas digamos, durante su vida de producción artística, ¿no? Hay como un montón, vamos haciendo estos embudos cada vez más pequeñitos, que por supuesto son posibles a través de un montón de diálogos interdisciplinarios, ¿no? Que con la ayuda de muchísimos especialistas nos van como dando muchas más herramientas para poder seguir identificando estas particularidades y por supuesto siempre situando a las obras, ¿no? Tanto en este situar también que no solamente son obras que llegan al taller y ya, que son relevantes también en el lugar en el cual pertenecen y al cual van a volver tras ser restauradas. Todas estas preguntas que nos generamos, también las hacemos justo desde dónde surgen, ¿no? Desde dónde surgen, desde nuestra interacción con la materialidad de las obras, ¿no? Entonces, toda esta suerte de la que les decía al inicio, que pareciera ser la pintura como esta suma de materiales a nivel micro y macro, en realidad, pues es como han sido transformados de tal forma que se han convertido en trazos, en formas, en colores, en ideas, en intenciones, ¿no? En este ejercicio creativo de generar imágenes que están plasmadas en una superficie bidimensional para generar efectos tridimensionales, ¿no? Entonces, el ser de la pintura deja de ser solamente como la cuestión material como tal y nos posibilita así la experiencia de la pintura. Nosotros, digamos, como en este proceso, lo que hacemos es echar mano también de un montón de recursos, ¿no? A lo largo del proceso formativo, de muchos recursos que les pueden servir a los estudiantes como para ir entrenando, ¿no? Entrenando no solo la visión, sino también entrenando la mano, entrenando estas conexiones que les permitan siempre también ejecutar pues intervenciones como más donde ellos detecten, donde ellos sean capaces de identificar cuestiones muy particulares, ¿no? De cada una de las obras. Por ejemplo, ahorita aprovechando justo en estos recursos que hemos desarrollado con la pandemia, es pues basarnos en hacer a distancia pues muchísimos ejercicios de realización de réplicas de obra, ¿no? Como para que ellos también, más que un ejercicio creativo como tal, o sea que la creatividad por supuesto es sumamente necesaria, importante, es el hecho de con estos ejercicios ellos pueden ir habilitando, ¿no? El poner atención, ¿no? El recrear permite también poner atención y desarrollar una mirada mucho más sutil y mucho más sensible a los detalles, que eso es algo pues que es tan necesario, ¿no? Al momento de entender cómo son las obras. Nuestro eje siempre justo parte de estos ejercicios de reconocimiento, ¿no? Y de caracterización de las obras. Es por eso que para nosotros no es como no es usual en nuestro proceso hablar de qué valores tienen las obras, ¿no? Porque pues las obras en sí no tienen valores, ¿no? A las obras de pronto se les asignan valores, pero más que hablar que si valores históricos o si valores estéticos o tal, nos interesa más que los estudiantes caractericen. ¿Qué es lo que tienes enfrente? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es? ¿Qué hace única a la obra? ¿Qué elementos le son particulares? ¿Cuáles le son comunes, no? A otras. ¿Cuáles son peculiares? ¿Cuáles son como más compartidos, no? Como para poder como también establecer dimensiones y en este ejercicio del situar, ¿no?
Y entonces ahí podemos establecer relevancias que son, pues que les son características a cada una. Y eso es lo que buscamos, que al momento de ejercer estos, bueno, entonces, ¿hacia dónde van a ir encausadas estas propuestas, no? Que siempre estén considerando esto. Esto sería como este respeto a las obras, ¿no? El respeto a estas características identificadas. Como resultado, buscamos que las intervenciones que se generen, pues justamente sean interpretativas, ¿no? Que sean dialogadas, que sean, por eso es la idea de que trabajemos como seminario, que no se toman decisiones aleatorias, siempre como estos ejercicios de intercambiar ideas, de intercambiar posibilidades, ¿no? De que nunca hay una sola posibilidad para intervenir cada obra, y que eso nos hace hablar de que no existen las restauraciones objetivas, ¿no? Que la restauración, la decisión que se toma es una de las opciones, la que se considera la más ética, la más sensata, la más viable, ¿no? En el presente siglo XXI, ¿no? Y que pues por supuesto siempre habrá otras opciones, pero bueno, pero siempre atendiendo a esto, ¿no? Como a este situado de la obra. ¿Por qué tanto poner atención, no? Porque finalmente hay, por ejemplo, en estos procesos que son como los tan escandalosos, ¿no? Que las limpiezas de las obras o los rebajes de barniz también, porque son los que más impactan, ¿no? Muchas veces. Entonces, luego se suele pensar que, bueno, como poner mucha atención en que, pero ¿con qué solvente quito? ¿Con qué solvente puedo remover un repinte o un agregado o un barniz? Como qué mezcla es más potente, qué, ¿no? A veces nos preocupamos mucho más como por este aspecto más técnico de qué cosa sirve para, y más que, pues más que pensar en eso, en primer lugar es, bueno, ¿qué es lo que busco, no? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No como solamente en cuestiones químicas, sino qué necesito que se preserve, que se conserve de mis obras, y cómo yo necesito ir monitoreando y controlando eso, porque está totalmente bajo mi control, ¿no? Y bajo mi responsabilidad el hacer esas modificaciones. Es muy fácil, sería muy fácil como tener todos estos conocimientos químicos y saber qué solventes son más potentes y tal, pero al final eso no es, si con todos esos conocimientos, al final lo que hacemos es que tenemos intervenciones donde los niveles de limpieza o los niveles de rebaje de barniz son muy agresivos, de tal manera que la forma en que se acaban percibiendo las obras son o muy planas o muy o los colores muy disonantes, ¿no? Que no se aprecia como un equilibrio, que es lo que deberíamos estar buscando. Entonces en realidad no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada, y pues entonces es como nosotros tendríamos que tener esa capacidad de a través de esa sensibilidad ejercitada, poner en primer lugar el respetar qué es lo que esta pintura es, como para promover que con la intervención, con el total de la intervención, esa pintura pueda pervivir, pueda seguir siendo eso que identificamos que es. Es así que, pues justo, ¿no? O sea, lo que buscamos entonces es no hacer esta mecanización de procesos, ¿no? O sea, porque eso puede suceder, es muy fácil que suceda, pero pues eso es una parte muy importante que necesitamos buscar que no suceda justamente. Que la cuestión técnica sí es sumamente importante, la cuestión práctica tenemos que ser muy hábiles, pero también la habilidad tiene que recaer en el cómo y hasta dónde, ¿no? En el ponernos límites, el poner límites que sean los más adecuados para la forma en que serán percibidas estas obras. Y bueno, en realidad es como pensar en la experiencia de la pintura justo como desde la restauración, ¿no? Como este compromiso, en el cual nos involucramos, no solamente con su representación, sino también, pues justo con su presencia. Para mí ahorita el hecho de que estemos en este espacio también, tanto yo como José Alberto, quien es también parte de este seminario, me parece que es también una posibilidad de intercambiar como algunas ideas respecto a esto, que por supuesto las debatimos constantemente, pero que nos parece muy valioso el poderlas compartir también con ustedes, ¿no? Con los quienes están presentes aquí en este foro. Y justo hablábamos, ¿no? De de la relevancia que tiene el poner
este balance, ¿no? Entre lo técnico, entre lo práctico y lo teórico. Entonces, Alberto, ¿tú quisieras compartirnos algo respecto a este tema? Gracias, Mariana. Estaba justo yo checando si había algunos comentarios o preguntas que nos pudieran encauzar o nos pudieran dirigir a un diálogo mucho más como de conversatorio por todas las ideas que nos estás compartiendo. Todavía no hay preguntas o ideas del público, pero sí me gustaría entonces, viendo que tenemos tiempo para hacer una suerte de diálogo, de conversatorio, pues ahondar un poco en esta idea que comentas de lo técnico respecto a lo teórico, ¿no? Creo que también es en esta formación de estudiante en restauración de pintura de Caballete, hay algo que también es importante y siempre es una idea que surge al principio del curso en la parte ya de intervención de la obra, y es que se espera un cambio esperado, ¿no? O sea, siempre una intervención de restauración, pues como en el imaginario, ¿no? A veces tenemos muchas ideas, ¿no? De qué tanto va a cambiar una pintura de Caballete, de cómo me llega a mí, ¿no? Tal vez con toda la cantidad de mugre, de tierra, de barniz oxidado que pudiera llegar y todos los deterioros con los que puede llegar una pintura de Caballete saliendo del contexto inmediato donde se encuentra. Y de repente el estudiante siempre es, pero pues, ¿cuál es lo que espero llegar, ¿no? Seguramente también se hacen esas preguntas de a dónde voy a llegar, ¿no? Con esto que es un primer acercamiento, una primera aproximación, digamos, a la pintura, pues muchos estudiantes no tienen esa aproximación en la pintura, ¿no? Por eso esta importancia que nos dice Mariana del reconocimiento, de la observación, de este ejercicio tan importante de dirigir la mirada y de educar la mirada, ¿no? Pero creo que esta parte del cambio esperado, creo que es algo que todos los restauradores esperamos y tenemos una idea en la cabeza de que va a cambiar. ¿Qué tanto va a cambiar? Pues a lo mejor dependerá de mi bagaje, de todas las imágenes que tengo de la pintura de Caballete, de a lo mejor de qué tan acostumbrado estoy a ver pintura o no estoy acostumbrado a ver pintura. Si la veo en los recintos de contexto donde está esa pintura y que pueden ser oscuros porque son una capilla, porque son un templo o son iluminaciones excesivas o a lo mejor adecuadas en un contexto de museo. Creo que ese cambio esperado también puede estar viciado, ¿no? Y me viene a la mente todos estos videos de restauraciones que si uno busca en YouTube, y no es que le queramos hacer justo comerciales a estos videos tan famosos de los cambios en la pintura, donde lo único que es, o con lo único que vemos es esta teatralidad de la restauración y que reflejan, pues sí, que alguien está con un hisopo limpiando con una cantidad de solvente o gel y que lo único que reflejan es que no existe esto, ¿no? No existe una mirada, un estudio, un respeto incluso a la propia pintura y que simplemente es como, valga la comparación, como si estuviéramos quitando cochambre de la cocina y se pone en ese nivel, y creo que justo este reconocimiento de la pintura, esta observación, ponerle atención a la mirada, como dice Mariana, pues tiene que ver con el reconocimiento y que toda esta observación, esta distinción, estas características que vemos en la pintura de Caballete nos va a llevar a ir realizando o a ir vislumbrando este cambio esperado que respete justo todas las características plásticas que tenemos que rescatar en una obra, ¿no? Que tenemos que recuperar de una obra deteriorada. Creo que por ahí es una idea que quería compartir también con ustedes ahora que, como repito, tenemos tiempo y no sigue sin haber preguntas de parte del público. Por lo tanto, justo me gustaría un poco también a preguntarle a Mariana, o más bien darle otra vez la palabra a ella,
para que nos hable justo de estos recursos que ella identifica, ¿no? En la pintura, ¿cuáles serían justo para un restaurador, más bien en pintura de Caballete, ¿qué necesita reconocer? O sea, tú ya nos has mencionado algunos de este reconocimiento. Creo que es una palabra que has mencionado a lo largo mucho, ¿no? Creo que reconocimiento y vigencia, ¿no? Son de los principales, digamos, términos que has estado abordando a lo largo de tu ponencia. Y a mí sí me gustaría como que pudieras señalar, más bien pensando en esta idea de el restaurador que trabaja pintura de Caballete o que restaura pintura de Caballete, ¿qué es particularmente lo que pudiera tener en cuenta siempre para no perder, digamos, esas cualidades que hacen o esas características materiales que hacen a la pintura de Caballete, pues como tal, no una pintura, ¿no? Y que el restaurador que no tiene ese ojo educado o esa habilidad técnica, como tú bien mencionas, pudiera justo poner en riesgo. Por ejemplo, para entender eso, en algo que nos ha funcionado a nosotros mucho en el seminario es abordar las obras justamente como en términos de un sistema, ¿no? Como de un sistema pictórico. Es decir, que cada uno de los elementos que constituye la obra repercute en todo el sistema, ¿no? Si la obra está hecha en un soporte de metal, o de vidrio, o de tabla, o de madera, o de tela, al final eso va a tener un impacto necesariamente en la parte representacional, ¿no? En esta imagen que percibimos. La generación de texturas, como acabados, eso viene, digamos, desde la estructura como tal, ¿no? Hay veces que si nosotros simplemente pensamos la pintura como esta imagen pintada, ¿no? Pues podemos pasar de largo como todo esto, ¿no? Y simplemente a veces se trasladan las obras, se cambian de soporte sin más, como pensando, bueno, lo que siga prevaleciendo sea la imagen del santo tal, ¿no? Y en el camino pues se pierden muchas otras cosas de estas características únicas de las obras, ¿no? Por un lado, como esa parte, ¿no? También el tipo de técnica con la cual fue realizada. Si una técnica, cada técnica pictórica finalmente le provee características específicas. ¿Por qué? Porque la forma de trabajarla es distinta, ¿no? No es lo mismo cuando vemos una obra pintada al temple. Un óleo tiene como unas características muy particulares, ¿no? En tipo de trazo, en brillo, en saturaciones de colores. Hay como muchos aspectos muy particulares que al final necesitamos comprender mucho de la tecnología, pero como también saber identificar, bueno, ahora todo este conocimiento de cómo se pueden usar esas técnicas, cómo se puede armar esa tecnología, cómo esta obra que tengo enfrente, ¿no? El artífice decidió usar todos esos recursos y los conjuntó para hacer algo como muy característico, ¿no? De pronto veíamos que obras que se basan en un mismo grabado o incluso pinturas sacadas de otras pinturas, pero no dejan de tener, al momento de poner atención, ¿no? En estos detalles, vemos estas diferencias como muy sutiles, ¿no? Justamente como en las características de los trazos, ¿no? La forma de emplear veladuras o empastes o saturaciones de tono, no sé, hay como muchas cosas que sí, buena parte de ellas son incluso perceptibles a simple vista, ¿no? Digamos, los recursos de análisis científico son muy útiles, pero mucho de ello es posible verlo poniendo atención, ¿no? Entonces, eso es como algo que sí necesitamos como siempre ejercitar. Creo que eso es lo que te podría decir al respecto. Gracias, Mariana. Acaban creo que para un poco profundizar estas ideas del reconocimiento, también otra parte que el seminario desarrolla o es parte justo importante es este reconocimiento de aquello que se llama repintes o agregados, ¿no? Y una de las preguntas del público tiene que ver con este tipo de intervenciones bueno, que es común encontrar en pintura de Caballete y bueno,
¿cómo consideras justo los agregados pictóricos? A lo mejor tiene que ver con el nivel y por qué se agregaron. Aquí se refieren específicamente en estos que son indiscriminadamente. ¿Qué se hace? ¿Podrías justo comentarnos cómo es que se aborda digamos, desde la lectura de estos agregados pictóricos, desde el reconocimiento de manera general, y cómo justo lo aborda el seminario taller? Claro, por ejemplo, nosotros hacemos estas diferenciaciones que sí son muy claras, ¿no? Cuando son agregados pictóricos que responden a circunstancias históricas, ¿no? Por ejemplo, que en cierto momento se decide cambiar modificar cierto tipo de iconografía, ¿no? Justo por cuestiones iconográficas, de creencias de una época en específico, que al final dan testimonio de una forma de entender estas imágenes en cierto momento. Pues digamos que esos más bien los entendemos como agregados, ¿no? Como agregados pictóricos que están sumando a la parte de la imagen, de cómo se ha entendido esa imagen, ¿no? Esa pintura como imagen en distintos momentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay estas reparaciones, no más que restauraciones, reparaciones donde de pronto ya está la obra pues muy, muy oscurecida, o de pronto ya hay unas zonas donde no se alcanzan a ver algunos rostros, algunos elementos, y pues en lugar de hacer como una restauración, de buscar que alguien haga una restauración que respete estos elementos, pues lo que se opta en muchas ocasiones, en muchos lugares, es que pues se repinta, ¿no? Se vuelve a pintar encima, como buscando, a lo mejor a veces con la mejor intención, ¿no? Con la intención de que la imagen se vuelva a ver, pues más viva, no tan oscura, ¿no? No tan perdida, porque hay veces que están muy dañadas y pues se busca como recuperarlo. Pero en ese proceso, justo como no se hizo este reconocimiento tan detallado, tan puntual digamos, de la parte auténtica de la obra, ¿no? De lo que hace a esa pintura ser lo que fue por quien la creó, al final se vuelven unos repintes que modifican estas intenciones, ¿no? Les llamamos nosotros estas formas de interpretar, de plasmar la obra como fue originalmente hecha, ¿no? Entonces, ese tipo de referencias, ¿no? Las ponemos nosotros como en la balanza y a discusión, ¿no? ¿Cuáles elementos, pues sí están aportando históricamente, ¿no? A lo mejor, o algunos que más que estar aportando están obstruyendo, ¿no? Aunque a lo mejor completan formalmente la imagen, en cuestiones ya mucho más plásticas, están interfiriendo, ¿no? Entonces ahí nos ayuda a tomar decisiones de, pues entonces más bien a lo mejor hay cosas que sí es necesario eliminar y modificar por una intervención como que respete mucho más este tipo de elementos. Gracias, Mariana. Creo que justo estamos llegando a una parte que es medular, digamos, ¿no? En la parte de restauración de pintura, y que tiene que ver con la imagen. Las preguntas que nos están haciendo en este momento pues tienen que ver con la imagen, ¿no? Esta idea de los agregados se quitan, se ponen, finalmente es una preocupación, ¿no? Una preocupación muy válida del restaurador pues no es lo original, entrecomillado, ¿no? Porque bueno, como sabemos, lo original, la parte de originalidad de una pintura, pues no, pues solo el autor lo conoció, pero finalmente lo que llega a nosotros va a ser esta pintura con toda una historia de vida, con a lo mejor sí agregados que tienen que ver con cambios de gusto, con cambios de estilo, ¿no? O de seguir manteniendo vigente una imagen de pintura de Caballete. Nos están también preguntando acerca de el tratamiento de lagunas, ¿no? De la reintegración de lagunas. Creo que también y repito, pues finalmente es la parte medular, y como siempre se ha visto en la pintura de Caballete, es la parte mucho más visible, mucho más como para bien o para mal, ¿no? Pensemos en casos como el Leche Homo, o como este último, la copia de Murillo que se restauró recientemente y que estuvo muy difundida. Pues finalmente, para bien o para mal, va a ser justo un proceso, el proceso más visible, ¿no? Y finalmente estamos hablando de una representación, de una imagen. Entonces, Mariana, ¿podrías ahondar un poco acerca de cómo se aborda el tratamiento de lagunas respecto a se aborda o no se aborda,
cómo se aborda, los criterios con los que se establece, digamos, esta intervención, por favor. Creo que con esto podríamos ir cerrando esta primera parte. Estamos como un poquito sobre el tiempo, entonces creo que con esto podrías concluir tu participación y por favor, Mariana. Sí, gracias, claro que sí. Pues las lagunas también, justamente como al ser esta parte que es tan relevante, ¿no? En la imagen, muchas veces, pues, ¿qué nos hace? En primer lugar, sería entender, bueno, ¿por qué las consideramos lagunas? ¿A qué podemos considerar laguna? ¿A cualquier pérdida? ¿No? ¿Pérdida a qué nivel? ¿No? ¿En qué sentido esas pérdidas son negativas, tal vez? O hasta qué nivel, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando vamos a intervenir esta parte, pues sí, dictaminar la obra a nivel de imagen donde están incluidas estas lagunas. ¿Cómo están afectando? ¿En qué extensión? O sea, sí, cuantitativa y cualitativamente, pero no solamente las obras solas. Muchas veces es pensar, bueno, esta obra es una obra que pertenece a dónde, ¿no? Pertenece a una colección. Si es parte de una colección, también tenemos que evaluar a nivel de imagen como toda la colección, ¿no? Porque de pronto no podemos tener unas obras demasiado completas y otras menos, ¿no? Tenemos que considerar como el conjunto, no las obras como de forma aislada también, a qué lugar pertenecen, a un lugar de culto, a un lugar como a un museo donde de pronto se pueden abrir más posibilidades de entender las pinturas en otros planos, ¿no? También como a nivel de investigación tecnológica. Eh, digamos que sí, las lagunas al final, pues es un tema como muy controversial que nos da para muchos debates, ¿no? Que no hay, de nuevo aquí es como la forma de decir, pues no es solamente aplicar la receta de Resane y pues un sistema operativo y ya, ¿no? Y continuar forma y color y ya, sino como, bueno, a lo mejor hay algunas lagunas que es más pertinente ni siquiera reintegrarlas, ¿no? Justo tomando en cuenta todos estos elementos. Bueno, justamente es ahí donde nos hace, para nosotros es como tan fundamental pensar en un dictamen específico para esta área, ¿no? Pero sí, es más bien como abrir, más que dar una respuesta concreta, creo que se trata de pensar que en esta complejidad de la intervención de la imagen en pintura de caballete o de la pintura de caballete en general, pues estas discusiones sí son como bastante extensas, ¿no? Y al final sí responden a cada uno de los casos en particular. Gracias, Mariana. Pues estamos en tiempo, creo, todavía, y bueno, solo me gustaría dar como una idea de cierre y antes responder una pregunta que nos está haciendo en el chat Ivonne Canseco, que tiene que ver con justo en este tiempo de pandemia, y me permito responderla, Mariana, porque tiene que ver, ya lo dijiste un poco, pero tiene que ver con cuáles son estas estrategias que el seminario ha empleado durante en el tiempo de confinamiento, ¿no? Por el COVID. Y bueno, tiene que ver con, sí, en línea hacer una parte virtual, pero creo que la riqueza de la restauración, ¿no? De nuestra profesión es que finalmente sin intervenir, ¿no? Sin esta parte de lo práctico, pues difícilmente, ¿no? Creo que un estudiante de restauración puede aterrizar las ideas, estas ideas que podemos abordar en teoría con lecturas, con ejercicios, con cuestionarios, incluso en la parte plástica, como les enseñó Mariana, ¿no? Estos ejercicios que tienen que ver con la creación de una pintura de caballete, del reconocimiento de los materiales, pero difícilmente podríamos, digamos, decir que estamos formando restauradores en línea sin esta parte práctica. Y la estrategia, digamos, que empleó la Escuela de Restauración durante todo este tiempo fue dar los seminarios, taller de manera virtual, ¿no? Los contenidos teóricos o los ejercicios que los alumnos pudieran hacer desde casa, ¿no? Enviándoles kits de materiales para que pudieran hacer ciertos ejercicios desde su casa con los materiales que podíamos enviarle o que ellos podían conseguir cerca de sus lugares de vivienda, pero una parte importante es ahora ya regresamos, justo esta semana, la semana pasada la escuela regresó como a ciertas actividades, las partes prácticas,
que pudieron, que van a fortalecer, digamos, toda esta parte teórica que se dio en línea. Ivonne, creo que nada más era como de manera general para no dejarte sin respuesta. Perdón si a alguien lo dejamos sin respuesta, ya ahora sí ya estamos sobre tiempo. Y bueno, creo que nada más como una idea de cierre me gustaría reconocer, perdón, valga la redundancia, reconocer, digamos, el trabajo de Mariana respecto a tratar de sintetizar de una manera en 20 minutos, pues toda una idea, toda una metodología que el seminario trabaja, ¿no? Que desarrolla pues con los estudiantes sí, con la formación de los estudiantes. Entonces creo que reconocimiento de la pintura en todos sus aspectos fue uno de los, es la importancia, digamos, o fue la parte medular de las ideas de Mariana, ¿no? El reconocimiento de la pintura de Caballete en cuanto a su materialidad, en cuanto a la imagen que transmite, el reconocimiento del contexto y de la historia. Creo que es una palabra clave en esta idea del estudio de la pintura de Caballete. Y creo que otra parte que no, a lo mejor queda un poco más, no se profundizó tanto, fue lo de vigencia, ¿no? Creo que vigencia es otro de los aspectos que incluso nos podría llevar a otra mesa de discusión, ¿no? A mesas de discusión. ¿Qué tan vigentes son los principios y criterios que no solo impactan a la pintura de Caballete, sino a la restauración, ¿no? Porque pues a lo mejor es muy fácil decir, ya no tienen vigencia ciertas ideas, ¿no? Como dice Mariana, pero en realidad creo yo que en la medida en que sigue habiendo restauraciones de pintura de Caballete desastrosas, ¿no? Por parte de no profesionales y de profesionales, ¿no? Eliminaciones de capas de pintura, de barnices, ¿no? De estas actividades que a lo mejor pues reflejan justo un desconocimiento de esas ideas, ¿no? Y quiere decir que deben ser tan vigentes que deben seguir permeando en las restauraciones actuales, ¿no? Yo creo que nunca pierden su vigencia, sino que más bien nosotros hacemos como que, pues, si ya no son vigentes, pues nos ahorra muchos problemas, creo, a los restauradores, ¿no? Entonces, creo que la vigencia como tal de estos principios y criterios, pues yo de manera personal y como seminario creemos que no están superados, siempre son vigentes y más bien depende del restaurador de verdad exigir que siempre se mantenga esta vigencia de principios y criterios que nos hagan o nos lleven a restauraciones exitosas. Pues creo que con esto cerramos esta mesa. Les agradecemos su atención. Mariana, gracias por tu participación. Vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con la siguiente ponencia. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias a todos.